Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Muchas gracias. Les queremos agradecer mi esposo y yo que nos acompañen en cada tema que el Señor nos pone en el corazón, que analicemos. Y bueno, ahora dejo a mi esposo para que salude y nos diga, pues, cuál es el tema de hoy. Hola, buenas tardes, días. Gracias por acompañarnos y gracias por suscribirse a nuestro canal. Siempre nos gozamos cuando vemos que Nuevos tenemos nuevos suscriptores. suscriptores y pues sí, nos da mucho gusto. Y hoy vamos a tener un tema de cómo hacer lo correcto, hacer lo correcto en el momento correcto. En otras palabras, a Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios. Y el versículo bíblico que vamos a usar para poder explicar las consecuencias de la obediencia, Desobediencia. las consecuencias de la obediencia y desobediencia, por lógico, y, y los resultados de no hacer como Dios ha mandado que sea. Vamos a usar, vamos a hablar de Obed-Edom en la Biblia, y ese personaje se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 6 del 1 al 15, y lo vamos a explicar versículo por versículo para que vayamos entendiendo juntos de qué se trata. Y les voy a leer los primeros 7 versículos de segunda de Samuel capítulo 6. Les voy a leer los primeros 7 para ir entendiendo de qué se trata esto. Dice, el versículo 1 dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000. Y luego el versículo 2 dice, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. El versículo 3 dice, así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. El versículo 4 dice que guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: lira, arpa, panderetas, castañuelas y címbalos. El versículo 6 dice, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el ojo del Señor, el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Habían decidido que iban a transportar el arca. David decidió, la transportó de un lugar a otro, la puso arriba de una carreta que hizo estirada por unos bueyes. Los bueyes tropezaron, la carreta se la dio. Usa quiso poner la mano para evitar que se cayera y ahí murió fulminado. Pero nos preguntamos por qué. Yo me preguntaba también al principio, oye, pero ¿por qué? Y les voy a explicar. Los problemas comenzaron cuando colocaron el arca en un carro tirado por bueyes. En lugar de transportarla sobre los hombros de los levitas, como Dios había instruido en Números 7:9, que dice así: pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. El Señor desde anterior había dicho cómo se iba a transportar el arca en caso de mudarse. ¿Quién tenía
quién tenía la facultad de desarmarla, que eran los hijos de Aarón, eran los únicos que podían entrar, desarmarla y prepararla, y entraban los hijos de Coat, que eran los que iban a cargarla. David usó un método nuevo que lo había aprendido con los filisteos, o un método mundano, y a David se le olvidó. Yo creo con el tiempo, de paso del tiempo, se nos olvida lo que Dios ha dicho y queremos actuar de acuerdo a la época, al modernismo. No sé yo qué le pasó a David. Dijo, bueno, pues ¿para qué la cargamos en los hombros? Vamos a llevarla, hay bueyes, vamos a llevarla. Y el Señor no le molestó que no se llevara como él había dicho varias veces en el libro de Números. Él especificó cómo debería de moverse el arca de la alianza cada vez que hubiera necesidad de moverla. Y ahí al Señor no le pareció y mostró su enojo. Por eso el título de esta enseñanza, que el Señor quiere mejor obediencia que sacrificios. Y para eso dejo a mi esposa para que nos siga explicando en qué consiste la obediencia mejor que los sacrificios. Sí, y obedecer qué, ¿verdad? Sí, Obedecer a Dios. Bueno, pues para ajá, obedecer a Dios, primero tenemos que conocer a Dios. Es tan importante conocer a Dios y qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que tenemos que obedecer. Bueno, en este caso, era el pueblo de Israel, la historia que nos has platicado de cómo al transportar el arca de Jehová de un lugar a otro, el mismo pueblo de Israel no supo cómo hacerlo de la manera que se veía. adecuada o de la manera que Dios lo había ordenado. ¿Y por qué? Hay que conocer un poquito el trasfondo de lo que ahí estaba pasando. Porque ya tenía 20 años que el arca había estado en la casa de Abinadab, ¿verdad? Entendemos porque lo hayan puesto ahí en esa casa, debió haber sido un levita, pero pues en 20 años suceden muchas cosas. Hay una mezcla de religión con lo que debo hacer y lo que conozco de las ordenanzas de Dios acerca de su arca. Recordemos como en el libro de Levítico, cómo Dios ordenó, y desde el Éxodo, ¿verdad? Cómo Dios ordenó cómo lo que es el arca y cómo serían los cuidados acerca del arca. Y esto en lo espiritual nos está hablando a nosotros porque, bueno, esto nosotros ya no tenemos ninguna relación con el Éxodo, muy pocos también o muchos con el pueblo de Israel, pero esto significan cuáles eran las cosas sagradas de Dios. Dios mismo, cómo le dio ordenanza y le dio ordenanzas al pueblo de Israel y cómo esas ordenanzas para nosotros significan en lo espiritual lo santo que es Dios, las cosas de Dios, la manera tan santa que debemos tratarlas. Y efectivamente, hablando tú de la obediencia, si algo proviene de la boca de Dios, debe de ser sagrado para Debe ser, nosotros. amén. Entonces, ¿cómo vemos ahora en el día de hoy? ¿Cómo tomamos a la ligera, primeramente, el nombre de Dios? ¿Cómo hacemos nuestro o a nuestra manera las cosas de Dios? Su nombre, aún creemos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios le agrada, lo que no le puede agradar, y ni siquiera consultamos en su palabra. Hemos dejado muchos de leer su palabra, de venir en oración y desde la manera en la que se conoce a Dios. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a alguien o cómo podemos tener relación con alguien, conocerlo, si no nos acercamos a Él, si no le conocemos, ¿verdad? Entonces era lo que le pasaba en ese tiempo al pueblo de Israel en la época de David cuando quiso transportar el arca,
que ya primeramente tenía 20 años en que el arca no se visitaba. Se hablaba del arca, se hablaba en historia, ¿verdad? En ese tiempo, de cómo Dios había sacado a su pueblo, el mismo Israel, me imagino que se platicaba de generación en generación cómo Dios los había sacado de la esclavitud del éxodo, de Egipto, cómo les había dado mandamientos y señales, cómo Dios les había instruido de cómo construir el tabernáculo, en dónde iba el arca, qué era el arca, qué había dentro del arca, por qué. Todo eso ya se platicaba de generación en generación porque no se continuó un sacerdocio santo que instruyera al pueblo cuáles eran las indicaciones de Dios conforme a quién era él y conforme al arca, que en este caso, en los versículos que nos has leído, causó la muerte de alguien, ¿verdad? De Usa, que eran los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Ahío eran los dos hijos de Abinadab que estaban transportando el arca, lo transportaron, como dice mi esposo, como leyó mi esposo, recién lo transportaron en un carreta que era en aquel entonces, y sin conocimiento, me imagino que no tenían una relación cercana, no tenían idea de cómo se trataba el arca, cómo era Dios, qué era Dios, y pues se les ocurrió agarrar el arca, se le ocurrió a Usa, para que no cayera, no se resbalara de la carreta por cuanto tropezaban las ruedas de la carreta, ¿verdad? Porque los bueyes estaban pasando, me imagino, por empedrados, y muere. Entonces ahí les recordaba el Señor al pueblo de Israel que no era así de fácil, no era nada más los deseos buenos de mi corazón, los deseos nobles de David de querer transportar el arca de cierta casa, la casa de Abinadab, a la ciudad de David. No, había una manera, hay que conocer a Dios, qué le agrada, cómo se transportaba, y yo creo que ahorita nos vas a hablar, ¿verdad? De cómo se transportaba, cómo enseñó Dios a la tribu de Leví, cuál era el procedimiento con la mudanza, para tratar el arca de Dios, cómo transportarlo. Y otra cosa, antes de que nos expliques eso, quería agregar, ya tenía 20 años el arca establecida en un lugar, en la casa de Abinadab. Y antes de ahí había sido depositada en la ciudad de Silo, ¿verdad? La ciudad de los sacerdotes en aquel entonces. De Egipto pasaron por el desierto. En el desierto se les pide a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Construir el arca, que los hijos de Israel trajeran el material para construirlo, el arca donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Entonces, en aquel entonces era un arca, pero es Dios mismo habitando en nosotros, y dio señalamientos de estatutos de cómo sería construida y cómo sería transportada. Entonces, después de que llegan a la tierra prometida con el arca, siempre transportada en los hombros, ahorita mi esposo va a explicar, transportada en los hombros, no en carretas, y cuando llegan a la ciudad de Silo y ahí se establecen y deciden no moverla de ahí, pasaron muchos años. Entonces era un procedimiento que se había olvidado. Se había olvidado por falta de lectura. Y vamos a ver que los hijos de Abinadab, pues a lo mejor eran jóvenes, porque el arca ya había estado permanentemente en un lugar por 20 años. A lo mejor eran jóvenes, pero David no era joven. David ya la había transportado anteriormente. Y por falta de, como se llama, una comunión con Dios, se le hizo muy fácil transportarla de otra manera.
Bueno, David tendría ajá, a 30 años porque acababa de subir al trono. sí, y entonces los muchachos eran más jóvenes, yo Ujú, creo los ujú. 20 años de no convivencia con el No, ni Señor, ¿no? conocían Ni a conocían Dios. a Dios porque entonces, bueno, total que hubo una muerte por la falta de conocimiento de cómo transportar el arca. Y David se enojó tanto, se enojó con Dios, Porque no entendió, no ¿verdad? entendió ¿Por qué qué? pasó, dice, Ujú. y dice el versículo, voy a seguir, leí hasta el 7, voy a leer el 8, dice, entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy, ese lugar. El 9 dice, ahora David tenía miedo de transportar el arca y y miedo del Señor, y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? El 10 dice, por tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gad. Aquí es donde entra el personaje de Obed Edom. El 11 dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed Edom y a los de su casa. Durante los 3 meses que el arca estuvo en posesión de Obed Edom, el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Eso lo podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 13. Podemos deducir que de esto, que Obed-Edom era un hombre temeroso de Dios y mostraba el debido respeto, el debido respeto por el arca, a diferencia de Usa, a diferencia del hombre que murió. Este sí sabía cómo tratarla por su lectura diaria, su convivencia diaria con el Señor. Que pudo haberse familiarizado, aquí dice que Usa pudo haberse familiarizado demasiado con ella mientras permanecía en la casa de su padre durante 20 años. O sea, Usa, el que murió, se pudo haber familiarizado tanto, no le pasaba nada y se familiarizó tanto, a lo mejor, o a lo mejor lo contrario, a lo mejor no estaba familiarizado como transportarla. Pero Obed-Edom sí tenía el conocimiento y él supo cómo tratar el arca de la alianza que representaba al Señor, a Dios. Y dice, Obed-Edom recibió el arca y no pereció, y no pereció. No pareció tener ningún temor. De hecho, como hombre piadoso, Obed-Edom no tenía nada que temer. Es posible que considera que tener el arca en su casa era un gran honor y no una molestia, y Dios compensó su actitud. Y una de las maneras que Dios bendijo a Obed-Edom fue dándole muchos hijos, 8 para ser exactos. Y Obed-Edom nombró a cada uno de sus hijos en honor a la bendición de Dios sobre su casa. Por ejemplo, a un hijo Josabad, que significa el Señor ha dado, y al otro lo llamó Isaacar, que significa recompensa. Aunque su papel en las escrituras fue menor, Obed-Edom es un ejemplo para nosotros de que Dios conoce perfectamente a aquellos cuyo corazón es completamente suyo y se deleita en bendecir a quienes le honran. ¿Tienes algo que decir, Memo, de ahí? Sí, cómo, A los que honramos, como el Señor los que honran los cómo bendice. Dios bendice, ¿verdad? Tenían ahí el arca, ahí nos muestra Ujú. que el arca era la misma, ya sea en casa de Abinadab, ya sea cuando la tenían los filisteos, ya sea cuando iba transportada o ya sea cuando estuvo en casa de Obed-Edom. El arca es la misma. La diferencia, si te fijas, cuando lees este relato, es el lugar donde está
y quién la posee. Ese es donde cambiaba si había bendición o no había bendición, ¿verdad? Si había fructificación o si no había fructificación. El arca era el mismo, o sea, la presencia de Dios está y está para bendecir, para fluir, pero está en nosotros si la hacemos fluir la bendición o hacemos que la bendición pare o peor aún desaparezca. Cuando estaba en casa de Abinadab, estos 20 años, en ningún momento habla de que había bendecido la casa de Abinadab. Cuando estuvo en Silo, en ningún momento se dice que la presencia de Dios estaba allí y que bendecía, ¿verdad? Cuando iba siendo transportada el arca, o sea, la presencia de Dios estaba en esa carreta, hasta muerte hubo, porque no fue tocada de la manera, no fue llevada de la manera correcta. No había en el corazón de estos muchachos, como dices, temor de Dios ni conocimiento de Dios. Y cuando fue extraída a casa de Obed-edom, Obed-edom tiene otro tipo de trato, una reverencia, se dio cuenta de inmediato qué era lo que estaba en su casa, quién era el que estaba en su casa. Y entonces eso nos habla a nosotros, ¿verdad? De quién es el Dios que le hemos abierto nuestro corazón, de qué se trata esta relación con Dios, cómo es que quiero que me bendiga, ¿verdad? ¿Cómo es que quiero que guarde mi vida, que guarde mi casa, que guarde mi familia, que guarde mi entorno? ¿Cuál es el trato que le estoy dando? Me estoy tomando el tiempo. Las cosas de Dios. Sí, tomando el trato que le estoy dando a Dios mismo, ¿verdad? Con sus cosas. Me estoy tomando el tiempo para en el día a día de mi día, para pasar un tiempo con Dios. Me estoy tomando el tiempo, tengo el ánimo, el deseo de conocerlo. Estoy dejándolo moverse en su corazón. Estoy pasando tiempo meditando su palabra, meditando los acontecimientos que están pasando alrededor de mí. Estamos tomando de verdad a Dios como lo que es el creador de todas las cosas, el que tiene el propósito en su mano, el propósito de mi vida, de tu vida, de nuestra vida. Con qué reverencia nombro aún su nombre, ¿verdad? Le dice, porque es tan importante conocer quién es Dios. Le dice el Señor en Números, a Aarón, les da instrucciones, dice en Números 4, del 15 al 16, le dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse, estaban mudando el arca, ¿verdad? O sea, cuando hayan de mudarse y mudar el santuario de un lado a otro, dice, vendrán después de ello los hijos de Coat. Leví, que eran los levitas, ¿verdad? Tuvo 3 hijos, que eran los que se encargaban de todas las cosas santas de Dios. Tuvo a Leví tuvo a Gersón, Coat y Merari, pero de los 3, Coat era el encargado de las cosas santísimas del santuario. Dice, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sean que mueran. Nosotros nos espanta, ¿verdad? Cuando oímos que Usa, al tocar, al no querer que resbalara el arca de Dios, la tocó
y decimos, es que eran buenos sus intenciones, Sí. pero en realidad Dios no se guía por buenas o malas intenciones, Él se guía por la obediencia que Amén. tengamos a sus estatutos, y para tener obediencia a sus estatutos necesitamos conocer esos estatutos, necesitamos conocer a Dios. Dice, para que no mueran. Desde un principio Dios había hablado de la muerte cuando no obedeciéramos, y hoy no obedeciéramos a sus cosas, y hoy se traduce muerte, ¿verdad? A una muerte espiritual. A veces decimos, ¿por qué me acerco a Dios pero no siento su presencia? ¿Por qué? Porque hay que saber de qué manera nos estamos acercando, si es para conveniencia nuestra o si es para conocerlo, para querer tener coinonía con Él. Y dice, no sea que mueran. Estas cosas, estas serán las cargas de los hijos de Coat. Y luego dice, para el tabernáculo, dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Dios habla en repetidas veces en el Antiguo Testamento acerca de la muerte a su propio pueblo de Israel. Entonces, ¿qué había pasado aquí? ¿Por qué no hicieron entonces las cosas como ellos, como Dios había indicado? Porque ya se habían soltado de Dios. Ya no en ese tiempo, y yo los invito a que lean primera y segunda libro de Samuel, como el pueblo de Israel ya habían abandonado sus actividades como Dios las había ordenado, cómo quería que se acercaran a Él, y ya había una mezcla ahí de la religión, de los pueblos de alrededor. los pueblos alrededor y del judaísmo mismo, de Dios, de Jehová, Dios mezclado con los dioses paganos de esa época. Y eso nos habla el día de hoy, cómo hay una mezcla en nuestro corazón de lo que leemos en la palabra de Dios, de lo que oramos, y también de cómo lo vivimos en nuestra día a día, cómo lo expresamos, ya también con mezclas de religiones, ay, es que mi corazón es bueno y Dios me conoce, y lo hago con las intenciones de mi corazón son buenas. Y en realidad no conocemos las intenciones del corazón de Dios, que son mejores que nuestras intenciones. Y pues bueno, eso es lo que pasó con Obed-edom. En su casa era un hombre, por lo que la palabra nos dice, un hombre temeroso de Dios. Piadoso, temeroso, Temeroso, y supo cómo tratar la presencia de Dios. Que al acercarse a Dios lo hacía de manera de Dios, no a través de una religión como nos enseña el mundo natural, que quieren enseñarnos a Dios y quieren que nos acerquemos a un Dios creado por la religión. ¿Y qué es la religión? Es el deseo de tener a Dios en nuestro corazón, pero a la manera humana. Y a Dios no se le trata a la manera humana, porque ya en nuestra manera ya contaminamos esa relación. Dios es santo, 3 veces santo, y hay que aprender a acercarnos a Él de la manera que a Él le agrada. Así es. Bueno, ya vimos en los primeros capítulos cómo la desobediencia llevó a la muerte de un hombre, y luego la obediencia. En los siguientes capítulos vimos de qué estamos, en primera de Samuel, ¿verdad? Sí. En el de primera de Samuel, en los primeros vimos la muerte de un hombre por falta de conocimiento de cómo tratar. En segunda de Samuel 6. Sí, y luego en los siguientes versículos vimos la bendición que trajo a Obed-edom, porque tuvo el conocimiento y el temor y la obediencia de cómo tratar el arca, y su casa fue bendecida. Y cuando David vio esto, ¿se acuerda que leímos que David dijo, no, yo no la quiero llevar, y la dejó ahí? Pues después, cuando oye que la casa de Obed-edom es bendecida, pues vino por el arca. David, fíjate, lo que me gusta de David, en varios pasajes que hemos leído, por eso ahora entiendo por qué dicen que tenía un corazón conforme a Dios. Porque ahora dijo, no, yo voy por ella. Y dijo, déjale leer esto. Cuando el rey David vio que Dios había bendecido
en lugar de maldecir a Obed-edom, su miedo de transportar el arca se desvaneció, se le fue el miedo. Y fue de nuevo a buscar el arca. Fíjate, es un punto bueno para David siempre. Y esto lo hizo según la ley de Dios. O sea, ahora vino por el arca, pero ya venía informado. Trajo a los levitas con ellos, como debería de ser. Trajo a los levitas para transportar el arca en sus hombros. También mostró el máximo respeto por el arca. Cuando los que la llevaban en el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, David ya, yo creo fue y se informó, leyó cómo era que deberían de transportarse y vino con levitas y sacrificios para ahora llevarse el arca. Y el punto aquí es que el Señor nos dio una instrucción, hay que cumplirla. Si no la cumplimos, no va a haber bendición. El que la cumplió tuvo bendición. Pero lo que me gusta de David, que regresó por el arca del Señor y vino ya con sus levitas y con sacrificios para llevársela. Y el punto final de esto es que no dejemos que nuestras bendiciones nos las roben el enemigo por falta de conocimiento. Debemos estar siempre bien informados con la palabra, en una convivencia con el Señor todos los días, para que la bendición no se vaya de nuestra casa. Es importante mantener la presencia de Dios y fomentar un ambiente de paz, armonía, evitando los conflictos. Esto se logra invitando a Dios al hogar, siendo sabios para recibir sus bendiciones y trabajando trabajando en la comunicación y el respeto mutuo. La frase misericordia quiero y no sacrificio proviene de la Biblia y significa que Dios prefiere la obediencia, la misericordia y el conocimiento de Él sobre los sacrificios rituales. Se resalta que la obediencia y la atención son más valiosas que las ofrendas, ya que reflejan una actitud de corazón más sincera y un entendimiento de su voluntad. Así es, con esto los quiero dejar. ¿Quieres decir algo, Memory? Sí, el arca de Dios en el día de hoy es Dios mismo, la presencia de Dios en nuestro corazón. Y él, como nos hablaba de que Dios sigue siendo el mismo, Él no se mueve. Nosotros somos los que debemos de movernos de la ignorancia al conocimiento de Dios, de la desobediencia a la obediencia de Dios. Nosotros somos los que debemos buscarlo porque Él es el proveedor de las bendiciones. En Él está el dar, como también está el quitar. Y nosotros anhelamos estar constantemente recibiendo de Él. Entonces nosotros somos los que debemos movernos hacia Él en una búsqueda genuina, real. Es necesario, lo necesitamos. Nos creó para necesitarlo. Amén. Entonces ese vacío que estamos sintiendo, que alguien está sintiendo, si estás sintiendo un vacío, una necesidad de algo, eso es Dios hablándote a que dejes lo que estás haciendo y lo busquemos, lo busques, lo anheles, porque Él está presto para enseñarnos, así como le enseñó a Obed-edom cómo tenía que tratarlo cuando estuvo en su casa y cómo vino la bendición a casa de Obed-edom. Era porque Dios estaba observando que estaba el pueblo ahí detenido, no sabían qué hacer, ya se habían olvidado de él. Y como Dios mismo es el que responde, porque hubo alguien que preguntó, hubo alguien que quiso hacer las cosas correctamente. Y en este momento yo quisiera que cierres tus ojos y los invito a que oren conmigo, a que demos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña. Padre, que tú quieres ser tratado de la manera que te gusta ser tratado, que te honremos, porque tú eres un Dios santo, 3 veces santo, Señor, y tú nos estás hablando que a veces te tratamos a la ligera, que no venimos a tu palabra, Señor, como deberíamos
a indagar sobre ti, a buscar, Señor, cuáles son tus propósitos y cuál es el camino que debemos seguir cada uno de nosotros, mi Dios. Perdónanos porque a veces no oramos de la manera correcta, Señor, que solamente para los anhelos de mi corazón, pero no oramos a veces de cómo debemos seguirte, honrarte, de cómo debemos obedecerte, Señor. Padre, gracias te doy por tu pueblo, mi Dios, visítanos como visitabas al pueblo de Israel, Señor, y que tu arca, como en Obed-edom, en la casa de Obed-edom, Señor, o sea, tu presencia, Padre, en nuestro corazón sea visible. Tú nos estás hablando y tú nos estás diciendo que soltemos eso que no te agrada y volvamos nuestro corazón a ti para que no muramos, mi Dios. No queremos la muerte espiritual, Señor, porque es una sequedad en nuestro corazón y en nuestra vida. Queremos que tú fluyas día a día en nuestra vida, hoy y siempre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. amén. Pues gracias, mis amados, por habernos acompañado en este tema tan hermoso que es el amor, el conocimiento y la obediencia a nuestro Señor. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.